Ay, la Iglesia Católica persiguió a cristianos evangélicos. ¿Cómo es eso? ¿Por qué lo tiene la Iglesia Católica todo eso? ¿Por qué tiene los mártires? Bueno, primeramente la Iglesia Católica no tiene mártires, porque la Iglesia Católica nunca ha sido perseguida, sino que ha perseguido. Imposible Eso es lo eso, primero. porque yo he La Iglesia estudiado la Católica historia del cristianismo. no tiene Lo que vos mártires dices, porque muchos evangélicos, es imposible eso. La iglesia, todos esos mártires cristianos fueron cristianos católicos de Oriente y de Occidente. Eso no se puede borrar, ma. Yo no sé de dónde sacas información. Bueno, pero ¿por qué no hablan de esos mártires evangélicos? ¿Cómo se llamaban entonces? los mártires evangélicos, que aquí no tienes que hablar de mártires evangélicos, tienes que hablar de personas ¿Cómo se que llamaban? Como lucharon. un pastor de esa época, Bueno, ¿quieres un pastor? Por ejemplo, Policarpo de Esmirna era un pastor evangélico. Ignacio de pero Antioquía era evangélico. Eran obispo. evangélicos, no eran católicos romanos. Imposible, Recuerda que porque eso todavía no eran existía el obispos. catolicismo todavía. Pero es que eso eran obispos, no eran pastores evangélicos. Pues es que Mira, un obispo y un pastor es lo mismo, es. ustedes los mencionan, nunca hablan de ellos. Pero es que no sé de dónde sacan eso. Eso no eran evangélicos, Pero imposible. Mira, claro que eran evangélicos. Eran evangélicos. Cuando leen las pero cartas si tú de mira, los yo padres tengo apostólicos, la iglesia y ahí tengo, yo las miré cartas de los padres apostólicos no son católicos. ¿Dónde un padre apostólico habla de la asunción de María o la infabilidad papal o la intersección de los santos o María Madre de Dios o esas locuras que se han inventado ustedes? pero ¿cuál es esa Olvídate de locura? eso, eran evangélicos. Los padres Es que eso apostólicos no son es. evangélicos, no son católicos. Los primeros cristianos ya veneraban a la Virgen María, es que la Biblia no está toda esa No, información. no, En eso no es la cierto. tumba, todo eso, Eso no ya es hacían cierto. figuras de María, le hacían un No. respeto. Bueno, César, si eso yo no tengo nada que ver, no era la que Bueno, te iba a contestar. Lo único que venerar es respetar. ¿Y acaso el apóstol Juan, desde ese momento, como dice en Juan, capítulo 20, versículo, a ver, perdón, capítulo 19, versículo 26, 27, el que le dice, ahí tu madre, ahí tu hijo, y dice, desde ese momento se la llevó el apóstol amado, ¿y acaso no la respetó cuando la llevó a su casa o cómo? ¿Me podrías decir eso? Claro que respetaba a María. María era respetada. Ah, Pero bueno, María, mira, gracias, gracias. Sí, sigan, el respeto adelante, le daba adelante. como persona se le da el respeto. Si es que yo pues defiendo eso a es lo que María, hacemos en los realidad, católicos. quien Ustedes le falta el piensan otra respeto, otra mira, cosa. quien defiende aquí a María soy yo. Primeramente hay que poner las cosas en contexto. El que defiende a María aquí soy yo, no ustedes. ¿Pero en qué forma la están Ustedes son respetando? los que Si le dicen faltan que el respeto a tuvo, María. si muchos han Que dicho andan que enseñando fue una una falsa persona. María que no existe. Se inventaron una falsa María que no existe en la Biblia. Pero ¿cuál Una María es María mediadora, la reina de que los veneramos? cielos, No es la de la Biblia. corredentora. Esos disparates. Esa no es la Virgen María de la Biblia. A ustedes le faltan el respeto a la Virgen María. Y eso es una falta de respeto hacia ella. No la Pero qué saben falta de respetar. respeto. A ver, ¿cómo le vos, Una falta de según vos, respeto. lo que hacemos en la iglesia católica, cómo le faltamos respeto a Es la Virgen una María? falta de respeto, sí, Pero ¿en sí qué lo forma? es. ¿En qué Cuando forma? ustedes le empiezan a dar culto a María, Pero la convirtieron en una falsa diosa. una diosa. No César, te- estudia César, la César, doctrina, el César, catecismo te vas a espera dar un cuenta de poquito. eso. Espera. Serenate Bueno, un poco, serenate. No sé si tomaste vino o qué. Serenate. Pero yo nunca dije No, que Dios. Freddy Ah, no, tomó vino, no sé. pero ¿cómo va a ser Yo Dios no si bebo. María era un ser humano? Y nosotros adoramos a Dios que espiritualmente. Dios es espíritu. ¿Y cómo vos ¿qué es ser lo que César? Pero Claro. mira, César, No, vos conmigo te confundiste. mira, Adelante, Freddy. Pero, mira, César, estudia bien la serenate, doctrina católica, te vas a dar serenate. cuenta que no es así. Yo conozco mejor el catolicismo que tú. Yo sé muy bien, yo conozco muy Ay, bien el catolicismo. Yo conozco negro. más el catolicismo de lo que lo conoces tú. Bueno, se te respeta. No te vamos a decir. Pero no, hombre. Pero eso que vos decís, que la iglesia católica mató a cristianos evangélicos, eso no existe. Tío. Todos los mártires son de la iglesia católica. ¿Cómo puedes probar eso de la iglesia católica?
Ustedes se los han adjudicado como que de ustedes, pero no son de ustedes. Son muchos. Filomena, primero San Ignacio de Antioquía. El que lo mató fue el Imperio Romano, los Césares. Eso no eran los papas. Vos estás confundiendo los sacerdotes católicos con los emperadores romanos. Eso es una locura, una disparate. Ustedes están confundiendo con la vestidura del papa con la vestidura de los sacerdotes. Eso nada tiene que ver. Ahí está. Mira, un problema. El Imperio de Roma es el nacimiento del catolicismo romano. Tú debes de entender que el catolicismo... Es que el problema tuyo es que tú crees que la Iglesia Católica, que el catolicismo es una sola iglesia. Y eso es una ignorancia terrible. Y es una ignorancia terrible que tienen en América Latina. Solamente los católicos de América Latina dicen esa ignorancia, porque nunca han salido de su país. Muchos de ellos nunca han salido de su rancho, todavía no conocen. Hay católicos, mira, hay católicos armenios, hay católicos ortodoxos griegos, hay católicos ortodoxos bizantinos, hay católicos bizantinos, hay católicos coptos. Todas esas son iglesias distintas, no son la misma iglesia, ¿eh? Hay pero católicos nestorianos, hay católicos, fíjate bien. Pero son diferentes. No. Son católicos también, son católicos. Todos estamos con el mando del Papa de Roma, el obispo de Roma. No son diferentes doctrinas. No están bajo. Ese es el problema. Eso es otra desinformación. Mira, escucha y aprende. Y si quieres, mira, haz esto. Ve y pregúntale a una persona que haya estudiado, a un sacerdote. Pregúntale a tu sacerdote. Curita, o padre, como le quieras decir tú a él. Pregúntale. Los católicos ortodoxos griegos están bajo la autoridad del Papa. Y te va a decir que no. Él te va a decir. Te lo va a decir porque obviamente yo he platicado con los sacerdotes y yo conozco los seminarios católicos. Las iglesias católicas son distintas, los sacerdotes son distintos. Pero son diferentes. Esas son puras mentiras de los católicos. Los apologistas católicos les han dicho mentiras a ustedes, los han engañado. Es mentira, todo es mentira. Mira, te voy a hacer una videollamada un día de estos en una iglesia católica de aquí, para que veas cómo son las iglesias católicas de Estados Unidos. Pero no católica romana. Yo tengo una iglesia católica de los bizantinos, de la ortodoxa. No, pero no son las mismas iglesias, hombre. Mira, las iglesias católicas ortodoxas no tienen estatuas. Es otra iglesia, es otro catecismo. Es otro catecismo, son otras doctrinas, son otros libros en la Biblia. Cada iglesia católica tiene su propia Biblia, su propio catecismo y su propio patriarca. Tienen un patriarca ellos que los representa. Y no están en comunión con el Papa, no están bajo la autoridad del Papa. Mira, que allá estaba viendo el video yo de un sacerdote católico ortodoxo antioqueño, de Antioquía. Estos de Antioquía estaba corriendo a unos católicos romanos de su iglesia. Le estaba diciendo que se fueran a hacer la comunión allá a su iglesia católica romana, que esta es otra iglesia. Tenía razón, porque es otra iglesia, no es la misma. ¿Cómo va a creer que el pastor mío me va a mandar a mí? César, sí, si yo no estuviera bautizado, yo estoy bautizado, pero si no estuviera bautizado, me va a mandar a bautizarme a mí en una iglesia bautista. No puede, porque es otra denominación. Claro. Igual ustedes son otras denominaciones católicas. César, te hago una pregunta. ¿Macario, el obispo de Aelia Capitolina, era evangélico? Es que eso no importa si es evangélico o no. No, pero si vos me dijiste que los padres de la iglesia, pero que claro, si es el año 130, 131, 200, o sea, pero si me dijiste que los primeros eran todos evangélicos, por eso te pregunto si Macario era evangélico. Sí, pero también habían herejes. También en el primer siglo estaba Noeto. Mira, en el primero y segundo siglo estaba Noeto, estaba Praxeas. O sea, habían varios. ¿De dónde crees que sacó Sabelio las creencias?
bueno, Son escucha. heréticas, vienen de la antigüedad, todavía no existía, Y que todavía Calixto no había primero, nacido a ver, Constantino, Calixto primero, todavía Constantino no había fundado el pero catolicismo, Calixto primero, todavía no había ese nacido obispo de Constantino. Roma, ¿era evangélico? Si Calixto Todos primero los de Roma cristianos era primitivos de la evangélico, iglesia son evangélicos, no son ah, católicos. bueno, si ¿Por qué? Calixto Porque las primero, creencias los si identifican. Calixto primero Mira, era evangélico, Ignacio ya de me hago Antioquía era pastora. evangélico, no era católico. Ignacio de Antioquía creía en la sola escritura. Ignacio de Antioquía, fíjate bien, creía en la sola fide. Ignacio de Antioquía no creía en el primado de Pedro. Espera, Ignacio de Antioquía, fíjate bien, creía que el único mediador es Cristo. y si el único Ah, mediador es Ignacio de Cristo. Antioquía no A ver, creía que María es madre de Dios. a ver. Ay, En Fíjate primera bien, de Timoteo era 2, donde evangélico, dice, es hay un evangélico, no es solo católico. Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, pero señala hombre. ¿Por qué? Porque muerto la carne, vivificado en el espíritu, te dice en primera de Pedro, capítulo 3, por ahí versículo 18 creo. Y te está hablando que el mediador es él. Y en el versículo 6, ¿qué te dice de ahí? Y dice, porque es el que vino en rescate por todo. Sí, Si pero en el mediador es numeral el del que murió. catecismo 969 dice que María es mediadora. Pero, En el numeral del catecismo pero si el que murió católico por romano, nosotros, numeral 969 del Dessinger, dice pero claramente que María es mediadora. el que murió por Mediadora, nosotros, corredentora, Jesucristo, abogada, el que, madre bueno, de la orden el que murió por de la nosotros es gracia. Cristo. Pero a ver, Macario era evangélico, pero ¿qué era? ¿Pentecostal o neopentecostal? Eso quiero saber, nada más. Adelante. Pentecostal, evangélico. Claro, ahí está. Basta. Evangélicos, es que las denominaciones pentecostales, mira, Claro, no existía por ninguna. Si yo eso, te pido un Macario era documento a ti que me diga, pentecostal. ¿dónde Ahora, dice Ignacio de de, Antioquía? bueno, ¿Dónde dice Ignacio de Antioquía? Yo pertenezco a pero la a Iglesia ver, Católica Apostólica Romana. No estaba, existe eso. bueno, No existe. si estaba la Ignacio de pero, Antioquía, pero, Policarpo de mira, Mirla no era católico mira, porque no yo existía el tengo un catolicismo. ejemplo, pero es que yo pero, también voy a ir de pastora, eso es lo que vos no entendés. ¿Cómo que no voy a poder Además, ir? ¿cuál secta católica es la No verdadera? hay ¿Cuál de todas? griego ni judío, La no hay copta, hombre la ni mujer, armenia, la no hay nada. bizantina, la Ahora, ¿qué hay? ortodoxa, la romana. Escucha, ¿Cuál de ese todo montón de es sectas el cuerpo católicas de es la Cristo. correcta? Yo me voy de ¿Cuál pastora. es? ¿Cuál? Por eso te estoy hablando. Yo me voy de pastora. ¿Cuáles son los católicos verdaderos? Los nestorianos, los monofisistas, orientales, los católicos ortodoxos ¿Los que budistas? tienen una ¿Los budistas trinidad también son católicos? subordinada. O sea, Los ¿quiénes son los católicos verdaderos? De ese montón de sectas Ah, católicas que hay. Son un ¿y montón de cuántos sectas hay católicas entonces? que hay. Espera, pero explícame mejor, porque a ver, en realidad yo no era la que tenía que hablar, porque era Freddy. Explícame un poquito. ¿Cuántas sectas católicas hay? ¿2.000, 3.000, 4.000? Explícame, pues yo no sé al Oh, final. son incontables, son incontables. En el Oriente hay de contadas, solamente hay más de 250 tipos de denominaciones católicas confesionales. Las no confesionales son miles de sectas católicas. Bueno, Cada secta católica tiene su propio patriarca, sus propias creencias, su propio bueno, listo. catecismo. Entonces eso no viene de Cristo, ¿no? Pues Eso son no se... católicas orientales. bueno, Los primeros concilios son orientales. bueno, Mientras ustedes, los eso sí viene católicos de romanos, Cristo. nacieron en el siglo V. Estoy reconfundida ahora. Ustedes son una secta, No, a mí no me secta que metas. apareció Yo soy de pastora, los voy dentro católicos de orientales. tiempito. No me metas a mí, yo soy pastora. Escúchame una cosa. El catolicismo nació en el siglo V, el apenas. obispo Narciso y Macario, entonces eran evangélicos. Los primeros católicos son orientales. Eran evangélicos entonces. Eso es irrefutable. Pentecostales. Pero Eso que ustedes quieren apropiar una lista de papas son mentiras. no, Y esto no lo solamente lo digo yo, Ana. A ver, espera. Ana, escúchame, no solamente yo digo que esas listas son falsas, también lo dicen los católicos. Los católicos orientales dicen que ustedes son mentirosos. Eso es lo que dice a mí. Yo hablé con un curita hace poco, oriental. Si hablara español, te lo pusiera a hablar conmigo, pero no habla español. Ya con lo que vos estás hablando, ya Si hablara español, te lo pusiera a hablar el curita, pero no, como no habla español, no te lo puedo poner. Bueno, para que te explique. A ver, un segundito. Ellos tienen su propia iglesia, no es la misma iglesia, es otra iglesia.
Pero escúchame un segundo. Jerónimo de Estridón, entonces era evangélico, no era católico. Jerónimo de Estridón era un católico apenas que no se había formado bien eclesiásticamente el catolicismo. Apenas estaba dando forma porque se dividieron. Recuerda que el tiempo de Jerónimo es en el siglo IV. O sea, Jerónimo apenas estaba tratando de luchar, se estaba formando. O sea, Constantino es el primer papa que es del catolicismo, porque es el primer líder. Ese es el primer papa que tiene el Bueno, no existe, catolicismo. man. bueno, Él, él muere en el año Ahora, 337. después de Constantino, Fíjate ¿quién fue? bien, y en el hecho de su muerte se bautiza por un obispo arriano. ¿Y en qué año la iglesia Fíjate bien cómo tenía el imperio. El imperio estaba dominado aún ya después lo del sé, concilio de Nicea. pero ya lo sé que estaba Estaba dominado. dominado por Pero arrianos. escucha. A Atanasio de Alejandría fíjate bien, lo excomulgaron como unas 5 veces Qué y lo bárbaro, ¿no? acabaron de matar. Oh, Dios santo. Entonces, ustedes no Tremendo. conocen historia, por eso No, que ustedes dicen un montón de tonterías. estoy Son aprendiendo. un montón de sectas no puede católicas. decir eso? No hay una No siempre secta la historia. católica, son un montón. No Seguro. hay una sola iglesia, Pero nunca ha ha de haber como existido una 2.000 sola iglesia sectas católica. entonces, o 4.000. Esa es una ignorancia de ustedes. No, pero no me metas a mí si te estoy preguntando. Escúchame una cosa. Antes de Constantino, el Calixto I era pentecostal entonces, el que excomulgó a Sabelio. ¿Era o no? Calixto solo era un obispo, nada más. Por eso, pero Un pentecostal. obispo, nada más, Pero obispos. bueno, pero si No era existía, el pentecostal, título de papa no se le daba a nadie. pero por Un eso obispo es lo mismo, mismo que pero un obispo, pastor. ¿a qué dónde pertenecía ese obispo pentecostal entonces, evangélico? Los obispos eran pastores, es lo mismo. Un obispo con un pastor era un Evangélico, pastor. ahora estoy Son entendiendo. pastores. ¿Entendiste, Lo Freddy? que ustedes mencionan son pastores, no son papas. Porque nadie se le Ahora empezó a sí. usar el término papa. Eso es un invento. Te engañó el Papa, Freddy. Así que ahora sí. Solo lo único que existían eran pastores. Yo investigué bien No la biografía de existía, el Constantino. catolicismo no existía. Solo fue Un emperador. montón. Dios mío. Yo lo único que sé que ahora, si Calixto era un pastor evangélico, listo. ¿Estás dispuesto ya a irte con con los Mira, pentecostales? que no importa si Calixto era pastor, era lo que tú Bueno, quieras. pero existió. Lo importante es que no existe, escúchame bien, no existe ningún documento histórico que hable de papas en el siglo I, II o III. Claro. Entiéndelo, no existe eso. ¿Cómo no va a existir? No hay documentos, no existe nada. Freddy fue papa y ahora resucitó. A ver, mira, Ana, esto no solamente lo digo yo, lo dicen los católicos ortodoxos, dicen que ¿por qué los católicos ortodoxos dicen que la lista de papas que tienen antes de Constantino es un fraude de ustedes? Eso no lo digo yo, lo dicen los católicos. No soy Los historiadora. católicos coptos, bizantinos, armenios, todos dicen lo mismo. ¿Qué pasó? Dicen que ustedes son falsos. Cuando Bergoglio va allá al oriente le dicen falso profeta. ¿Cómo voy a ser falsa si yo te estoy hablando? ¿Querés que te prenda la cámara? Nah, que no, yo no soy falsa. Yo te estoy hablando, hermano. Bueno, a ver. No, pero no me escuchas, Ana. Yo no estoy diciendo que tú seas falsa, sino que la lista de papas es falsa. Eso lo dicen los católicos, no solamente los evangélicos lo dicen. También lo dicen los historiadores, que es falsa. Hay 3 listas distintas. El catolicismo tiene 3 listas de papas distintas. 3 listas. Que no coinciden. Y eso también se puede comprobar con la historia, porque los católicos ortodoxos dicen también que es mentira, que es un fraude de ustedes. Mira, que ustedes inventaron un papá. El Freddy fue medio cura, ¿eh? Porque estuvo ahí en el seminario y por eso te hace las preguntas. Yo creo que haya sido cura, porque si él hubiera sido cura no estuviera diciendo que la iglesia católica es una sola iglesia. No. Eso solamente lo dice la gente que nunca ha estudiado. ¿Cómo? Los curas. Los católicos que han estudiado no dicen esas los curas. No, los curas. Anda y métete a una iglesia católica ortodoxa a ver si te van a... Y diles que tú eres un católico romano, a ver qué te van a decir. Bueno, te van a sacar ahora de la estoy iglesia. por ir con el patriarca. Sí, me estoy por hacer ya ortodoxa del todo, porque ya soy casi, yo ya prácticamente vengo. Así que ya estoy ortodoxa casi.
pero no sé, pero ahora no sé porque Esa estoy en no pasa. duda. Pero Porque mira, para honestamente, qué, si los yo ortodoxos te digo una cosa, sí. deberían de salir de ahí, porque los católicos ortodoxos ni siquiera son trinitarios, niegan la ¿No? divinidad de Dios también, No tienen son subordinado al Hijo y al Espíritu Santo, no creen en la Trinidad, y así que eso no también son tiene invento. trinitarios. La Trinidad también tiene Solamente, mira, invento. solamente la iglesia, es lo único bueno que tiene la iglesia católica. La iglesia católica tiene dos cosas que yo la rescato y la respeto mucho. ¿Sabes ¿Te lo, qué es lo que yo te respeto lo de la iglesia copiaste? católica? Te voy a decir ¿Te lo lo que me gusta a copiaste de la mí. Iglesia Católica o qué? No, escúchame. Ah, bueno, sí, Que adelante. lo que la iglesia católica tiene, muy bueno, son los 27 libros del Nuevo Testamento que las otras sectas Los católicas no lo 27 tienen. libros, ¿quién los puso? Y, y fíjate Parados bien, y la Santa Trinidad. la Pero las Santa otras sectas Trinidad. católicas no son trinitarias, Ana. No son trinitarias. Son Oh, nestorianas, monofisistas, algunas son dualistas y algunas tienen las doctrinas de los unicitarios, con la única diferencia que adoran a María, igual que ustedes. bueno, a ver, Tienen una madre de Dios. a ver, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo para ir a tu iglesia? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿O no me reciben en tu iglesia? No, claro, si te recibimos con todo el amor del Señor, Bueno, nosotros te recibimos. pero si no soy pastora, en el futuro no voy, me voy con los pentecostales. Si no Pero es me que el apoyas en pastorado es eso, para una persona que tenga un llamado de Dios. bueno, pero si no me apoyas en eso, listo, entonces no voy. Pero ahora sí, te dejo con el Entonces está hermano. condicionando, es tu problema y no quieres ir. Te vas a perder, Ana. Me va a No, dar mucha lástima yo que no te me voy a pierdas, pero perder no puedo nada, hacer nada César. por ti. No me voy a perder Yo a veces nada. Yo estoy sé el desde, camino. Ana, yo he estado a veces tratando de alertar a la mayor cantidad de personas, la iglesia evangélica, la iglesia de Cristo, dejen de estar inventando, salgan de ahí mejor. Dejen de estar inventando, dejen de estar engañando solos, ¿sí? Pero Diciéndose mentiras solos. no diga que está prohibida la pastora porque no está prohibida. Adelante, Freddy. Bueno, pero ve, César, yo ya he investigado bastante sobre el emperador Constantino, todo eso, pero eso es imposible. No existe una fundación de una iglesia de ese emperador. No sé de dónde sacas Bueno, eso. entonces tiene que refutar a los historiadores que hay, porque solo Pero son si los los historiadores historiadores que lo dicen, no yo. sobre eso. Yo solamente leo lo que dicen los historiadores. Hay un americano, que eso es imposible de sostener lo que dicen ustedes los evangélicos. Incluso hasta hay católicos que también lo Ya dicen, saber ¿eh? cómo se llama ese historiador. Yo quisiera saber, yo creo que me dé el nombre de ese historiador para mirarlo. Quiero Oh, saber hay el un montón. nombre, el numeral y el libro. ¿Cómo se llama el libro? Bueno, ¿Cómo se llama el actor? hay varios. ¿Cómo? Pero yo no quisiera darte, pero te voy a dar uno que los católicos utilizan. Bueno, dame el El nombre, pues, doctor Justo L. para González. investigar. Léete la obra completa del doctor Justo L. González. Justo de González. Sí. Ah, Puedes pero leer Justo de González no dice nada. o puedes leer a Alfonso Ropero también, aunque tú No dices, dice no, pero es Justo de González. evangélico. Sí. Vete Pero, ¿por qué te digo el doctor Justo L. González? Porque lo usan en las universidades católicas, los libros de él, independientemente porque es un historiador. No importa lo que tú solo dice pienses. Los libertad de historiadores culto, no cuentan las cosas como son. menciona nada de la fundación de Ellos una no iglesia. están tratando de defender ninguna denominación. Están tratando de narrar la historia, nada más. Eso es todo. Y vas a tener Pero que pelear con un montón de historiadores que no tienen absolutamente nada que ver con un montón de religión, historiadores que te también mienten, dicen lo mismo. no lo van a respaldar. Ya he visto varios documentales, no ¿Y qué aparece, vas no a hacer sale. con los Él historiadores solo fue, escúchame, él ¿y qué firmó vas a hacer con, un decreto escúchame, político. pero Freddy, escúchame esto, ¿y qué vas a hacer con el montón de historiadores católicos Mira, orientales? Mi él pregunta es, ¿qué vas a hacer con ellos? Vas a decir que se están bautizó equivocados como también. arriano, no se bautizó como católico. Si las iglesias católicas orientales son más antiguas que la romana. Ustedes son una separación de los católicos orientales. Son una secta más. Pero El romanismo salió de las iglesias católicas orientales. Ellos son primero que ustedes.
¿Cómo les vas a decir a ellos que no, que ellos, si ellos son primeros? Los concilios son orientales, los primeros. ¿Dónde se dieron? En el oriente. ¿Quién estaba al mando? Obispos orientales, no católicos romanos, de rito latino. Hay No te 5 voy a escuelas. eso es No, yo no imposible, te estoy ¿ves? gritando, yo te estoy No tratando de puedes, explicar. no es posible lo que vos estás diciendo, es totalmente absurdo. No, esas no son, aunque a ti no te guste la verdad. Si tú No, quieres averiguar, puedes averiguar con personas que tengan, con teólogos. no, Yo he debatido con teólogos católicos y fue el líder de los pregúntale lo que yo le católicos estoy diciendo, a ver si y te se van a fueron a mentir. establecer en la capital del Imperio Romano. Ahí, A ver, ahí se trasladó voy a la sede de la descargar, iglesia. vamos a hacer una cosa. Voy a descargar el Catecismo Católico Ortodoxo y te lo voy a mostrar a ver si es el mismo el Catecismo Católico Romano, para que veas que es otra iglesia. Pero Los mira, católicos ¿qué es lo que vos ortodoxos, mirás mal de mira, esa palabra Roma? no, es que es otra iglesia. Los católicos ortodoxos no creen en el purgatorio. Los católicos ortodoxos no creen que María es inmaculada. Los católicos ortodoxos no creen en la asunción de María. Los católicos ortodoxos no creen, fíjate bien lo que estoy diciendo, no creen en la Santa Trinidad. Creen que el Padre tiene subordinado al Hijo y el Espíritu Santo. Tiene subordinado a una Trinidad. Fíjate, en los católicos ortodoxos, fíjate bien lo que te estoy explicando. No creen en la infalibilidad papal. No creen en eso. Entonces tú me vas a decir a mí, fíjate bien lo que te voy a decir. Tú me vas a decir a mí Fíjate que la bien, Iglesia fíjate Católica y la bien, Iglesia fíjate bien. Católica Ortodoxa, No creen el Vamos, hermano. Papa, no quieren, pero la Trinidad sí. Simplemente que, a ver, te voy a hacer la una Trinidad, corrección. tienen No, hablaste subordinado, mucho, no, ellos déjame tienen hablar a una, mí, se por llama la favor. A ver, te pido cláusula respeto. filioque, la que tienen A ver, ellos. déjame hablar. La Cláusula Iglesia filioque. Católica cree en la Mientras la Iglesia Trinidad, o Católica sea, Romana, no, déjame hablar, por favor. De lo contrario, yo me retiro. hombre, por el amor de Dios, ustedes no se puede con No, qué. déjame Habla, hablar un pues segundo. habla. La Iglesia No tengas Católica cree que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo, o sea, por Cristo y el Padre. La Iglesia Ortodoxa de Oriente cree en la Trinidad, pero dice que el Padre es el que envía al Espíritu Santo. O sea, ahí está la pequeña diferencia. No es que no creen la Trinidad. Un momentito con eso. No, no es pequeña diferencia, es una diferencia muy grande. Porque si tú haces una distinción y una jerarquía dentro de la Trinidad, ya no es Dios, ya. A Dios no se le puede poner, por eso es que tienen que ser coeternos los tres y tienen que Pero tener César, exactamente los mismos como atributos ortodoxo, ontológicos. Es que no dice que no son Los mismos atributos coeternos. ontológicos. A ver, ¿Sabes lo Dios que es son los atributos uno y los tres ontológicos, son Ana? ¿Sabes lo que te iguales. estoy hablando? ¿Tú sabes lo que es la pericosis? ¿Sí sabes de lo que te estoy hablando? ¿Sabes? Si sabes de lo que te estoy hablando, no sabes. Para explicarte, porque yo estoy hablando de una pared, yo. Ese es el problema, que ustedes no conocen estas doctrinas, ponen a hablar de estos temas, ustedes no las conocen. La cláusula filioque tiene subordinado al Espíritu Santo y al Hijo. Lo tiene subordinado, Ahora como vas a salir menos. con el filioque. Están bajo la autoridad del Padre. O sea, Ahora hay vas a una salir con otra jerarquía cosa. dentro de la pero ¿por qué Trinidad. ¿por qué ves La- herética la Asunción de María? No, O porque estás sea, mintiendo con la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Porque es Ortodoxa es antibíblica. trinitaria. No Vas a salir con el solamente filioque. yo, no solamente yo, sino los católicos orientales también rechazan la asunción de María. Ese es otro Dicen que es tema, mentira no de es la ustedes, que es un Trinidad. invento. Por favor. Bueno, seguí, Freddy. pero Yo no tengo nada que ver acá. ¿qué es lo que le ves herética a la Asunción de María? ¿Por qué lo ves que ella no fue llevada al cielo? Según vos, no fue llevada al cielo. Como no aparece en la Biblia, es falso. La asunción de María es un invento del catolicismo. Es que no es un Es invento, inventado por el está en catolicismo. el punto de Santiago. Es que los apóstoles escribieron otros libros aparte del Nuevo Testamento que no fueron incluidos en la Biblia. No puede ser herético eso no puede ser invento. Claro que es herético, porque Porque no va a vamos ser a tomar de herético. referencia, no vamos a tomar de referencia libros apócrifos. Elías no fue llevado al cielo.
Sí, pero Elías está registrado en la Biblia, hay como probarlo, pero eso de que O María sea, fue levantada del pero, cielo en cuerpo y alma, nadie lo dice. Es un invento del catolicismo. Enséñame pero es un que eso no padre puede del ser primer siglo, invento. del Bueno, segundo siglo, del tercer siglo, a ver, del cuarto siglo, del explica sexto cómo está siglo, registrada la iglesia evangélica del en la sexto Biblia. siglo hasta el siglo V. Muéstrame uno solo que diga que María fue levantada en cuerpo y alma. No existe eso. Es más, fíjate para que tu Pero la información, que este ¿cómo padre de hacemos la con que está iglesia, todo fíjate bien, este escrito? padre de la iglesia que se llama, ¿cómo se llama, hombre? ¿Cómo se llama? Se me va el nombre. Y que por eso el Señor Jesucristo la regaña Ah, no. en las bodas de Canaán. La regaña el Señor, ahí comete un pecado, María, donde dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. En las bodas de Canaán, donde María es regañada por el Señor Jesucristo, la regaña. ¿Cómo la va a Como también regañar? la Está regaña, interpretando la mal la regaña, ¿Cómo la va la Mira, regaña. Es que el Señor hasta Jesucristo el sí la puede momento, regañar porque es hasta el Dios, es la momento, segunda persona de la hasta el Trinidad. momento No yo es he un simple jugado a hombre. broma a Dios puede César regañar a Moncada, quien sea. Por pero eso es decir Dios, es el Dios semejante Todopoderoso. barbaridad, que Ustedes lo Jesucristo no cumple el mandato ponen a Cristo como como si fuera un hombre y simple como hombre. hijo No de la estamos misma hablando de un Virgen simple María, hombre, una Señor. vergüenza, ¿eh? Esa es la ignorancia que Una ustedes tienen. El vergüenza. Señor Jesucristo Así que, era hermano, Dios les verdaderamente bendiga hombre y la verdaderamente regañó Dios. Ella sí y puede a la regañar a aquí lo María dejamos porque es ahí. Dios. Dios qué puede regañar a bárbaro. quien sea. Es Dios. Es el mismo Dios, puede regañar a María. María es una creación. Madre. Dios mío. Es una Bueno, ignorancia de ustedes. No ¿Acaso es falta de respeto porque es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. bueno, ¿quién te El enseñó eso? Señor La Iglesia Jesucristo no era un Católica te simple enseñó hombre para eso. que tú digas que es una falta de respeto. Una falta de respeto que yo le dijera a mi mamá eso. Porque yo soy un simple hombre. El Señor Jesucristo Vamos a orar por es vos, César, Dios. para que no te utilice. Entonces, es la ignorancia. No le va a faltar respeto a Dios. Lo puede regañar, le puede decir quien sea, quien quiera, porque es el mismo Dios. Es una ignorancia de ustedes. Querer atribuir cómo Dios le va a faltar respeto a alguien. Si es el Dios, el Todopoderoso. El Señor Jesucristo es Dios, es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Quiere que te lo, porque tú debes de ser de los católicos que creen que el Señor Jesucristo no es Dios. No, me imagino que has abrazado las doctrinas, esas raíces hebreas, porque ahora salió una denominación católica que cree eso también. Y pasan La negando que Iglesia nuestro Señor Jesucristo es Evangélica Dios. Me viene imagino que tú eres de uno pastoreada de por ellos. Pedro desde el siglo I. Juan capítulo 21, versículo 16. Pastorea mis ovejas terrenales. La iglesia evangélica viene pastoreada por Pedro. La iglesia evangélica viene pastoreada por Pedro y Jesucristo edificó la iglesia en el mismo Kefas. A mi vez te digo que tú eres Kefas y sobre esta Kefas edificaré mi iglesia. Así que ahí está Bueno, la iglesia eso lo evangélica. dice Ahí está, Jerónimo de ahí Estridón, cambiamos que la fue el que Biblia. tradució la Vulgata Ahí Latina. cambiamos En la sus Biblia. Mateo retractaciones capítulo dice 16, claramente que la versículo piedra, 18 y fíjate bien, la 19. piedra es Cristo y no Pedro. En Mateo 16, 18. Leamos vamos a la patrística Hay dos y leamos lo que piedras. dice Jerónimo de Jesucristo es Estridón. la piedra Tú, ¿qué angular. sabes más? Efesios capítulo 2, versículo 20 y Fíjate 21. bien, el A que mi vez tradució te la digo Vulgata que tú eres Latina Kefas significa dijo piedra, que la y sobre roca es esta Cristo y no Kefas Pedro en Mateo edificaré 16, mi 18. ¿Qué te iglesia. parece? Sigue hablando Él Jesucristo, dice, la Mateo piedra capítulo es Cristo, 16, versículo 19. no es A Pedro. ti te entregaré, ¿qué cosa? Y lo Las llaves corrige, del reino de los cielos. corrige el catolicismo, ¿Qué estás en significa? contra de Jerónimo de Autoridad Estridón. visible en la tierra. Jerónimo Lo de que haces Estridón, acá en el la tierra autor de la queda Vulgata atado en el Latina, cielo. Lo ve que que no sabe desates en la nada. tierra queda desatado en En el las cielo. retractaciones A de su su vez, libro, él Jesucristo escribe, la roca es oró Cristo, no Pedro. únicamente por Kefas, Y se por Simón, corrige, por él mismo Pedro. se corrige, se Lucas autocorrige él capítulo mismo y 22, dice, no, versículo yo me 32. retracto, En la la roca es tercera Cristo, no es Pedro. aparición, cuando ya había resucitado Cristo, Si se ve que no aparece sabes al nada, mismo Ana, no Simón, sabes. al mismo Pedro, al mismo Kefas, al mismo Cefas, y le Imagínate que el dice, creador de la dice, Vulgata Latina, el pastorea autor mis de la Vulgata ovejas. Latina, tú La dices iglesia de que se equivocó y que la Jesucristo, roca es ¿qué es Cristo. lo que tiene? Tiene presbiterio con imposición de mano desde el siglo I. Puede ser para César Moncada y la iglesia evangélica, claro que sí. O sea,
Pero eso sí, no se encuentra en la Biblia, ¿eh? Ese presbiterio con imposición de manos se encuentra para obispo, para diácono, para presbítero. Esos son los pastores Y del pero cual los está encuentra de hablando papas. Efesios No hay papas capítulo 4, No, católicos. versículo No 11. hay papas La católicos palabra apostólicos romanos. No papa existe eso. Es un invento de ustedes. aparece ustedes con una carta de Ciricio, del un mismo pastor obispo de como Roma. Del mismo obispo de eso es Roma. Hay una sucesión, porque para César Moncada, los pastores estos, bueno, no sé cuál pastor, porque no dio nombre de los pastores martirizados, pero sí hay nombre de los pastores que Bueno, son Ignacio de Antioquía sacerdotes, era un pastor evangélico. presbíteros, pero obispos, Policarpo de Mira era un pastor martirizados evangélico. en todas partes que rodeaba el mar Mediterráneo y, por supuesto, los obispos Recuerda que principales no que existía venían de ninguna Roma. iglesia católica Mira, todavía. bueno, No siempre. resulta que los 27 libros que metió a la Biblia, así nació el Nuevo Testamento, eso lo puso la Iglesia Cristiana Católica. Para César Moncada, Iglesia Evangélica. Pero no da nombre del pastor evangélico que dijo, esto es palabra de Dios, y yo voy a ¿cómo recoger se la llama? Que carta a lo los dijo. romanos, la carta a los Es gálatas, que la si la carta a los iglesia efesios, la católica carta a los corintios, la apenas hizo carta a los su libro en el filipenses. concilio de Ah, Trento, bueno, y la entonces, iglesia católica ¿dónde no está? tenía ni Pero a siquiera ver, los yo libros quiero los definidos. pastores Los definen hasta el evangélicos concilio diciendo, de busco Trento 27 en el libros y año esto es palabra de Dios. 1546. En el Van a 12 hacer 8 de están. abril de A ver, 1546, no, dame Martín Lutero nombre. tenía A ver, primero el canon que la iglesia católica. Eso es una ignorancia Carlos de Sánchez. ustedes. deja de mentir, que estaba la Biblia Ahí donde, alfonsina. si eso está en el Está en el catecismo. 1200 y pico. Martín Estaba la Lutero Biblia tenía primero el canon que alfonsina. ustedes. Lutero, ni los Martín Lutero calzoncillos de tenía Martín primero el canon que Lutero ustedes. existían. Ni los pañales Martín de Martín Lutero, Lutero existían. Martín Lutero Por tenía primero favor, la Biblia la que Biblia ustedes, el canon alfonsina bíblico, en el siglo porque XIII, ustedes no 1200 tenían y un canon pico, definido. traducida al español. El canon ¿Qué barbaridad de estás la Iglesia diciendo? Católica Romana ¿Qué barbaridad estás se diciendo? define en el A Concilio ver, de Trento, a el ver, 8 de abril de a ver, 1546. parece que todo Tú Roma quieres era borrar la historia, ve evangélica. borrarla No, entonces. según Ustedes no César tenían Moncada. y Según mutilaron la César Vulgata Latina de Moncada, Jerónimo, todo la Roma mutilaron porque era tenía tercera evangélica. de Se le Macabeos, presentó el Señor. tercera ¿Quién y es el cuarta Señor? y tercera de Jesucristo. Esdras. En Hechos Ustedes capítulo no tienen esos 23, libros versículo en 11. su Biblia. Así como testificaste de mí en No la Jerusalén, es tienen. necesario que Entonces, lo la hagas Vulgata en Latina Roma. tenía otros libros que ustedes no Entonces, ¿qué tienen. pasó? Se le Ustedes presentó al mutilaron la Vulgata apóstol Latina romano de de Jerónimo de nacimiento. Estridón. A ver, debía testificar en Es una Roma. ignorancia terrible, Ana. Permaneció Tú no 2 sabes nada. años en Andas una en casa pañales todavía. alquilada, dice el libro de Hechos, capítulo 28. ¿Para qué? Para evangelizar Roma. Pero si Pero, ¿dónde están los apenas pastores terminaron su Biblia en el año evangélicos? ¿Dónde 1546, están? ya César Martín Moncada, Lutero tenía la Biblia, ya tenía el canon hasta bíblico acá la de broma 66 de mi libros antes que parte. ustedes. César Moncada, hasta acá la broma de mi parte. Dios te bendiga, pero tu denominación nació en Estados Unidos de Norteamérica y para que exista Estados Unidos de Norteamérica debió venir Cristóbal Colón y colonizar América en 1492. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tu denominación nació, la base del neopentecostalismo es de la ciencia cristiana, Mary Baker Eddy, y pertenecía a la masonería. Las sectas nacidas en Estados Unidos son nacientes de la masonería Yo norteamericana. no sé de qué se quejan Sabemos ustedes, dónde, fíjate, cuándo y porque quiénes la tú hablas de inventaron. Argentina, que Sabemos Argentina que el le robaron las pentecostalismo islas es Malvinas, inventada. ¿Qué pero tiene también que ver ustedes se ahora la robaron el Argentina pueblo con de las Chile, Malvinas? le robaron más de la mitad del país de Chile, se lo robaron, No, la tierra. hermano, no, Ustedes no le sabes ni robaron la quién fue tierra San al país de Martín. Chile. San Martín Más, dejó libre de los españoles a Chile. Si quería San Martín se agarraba a Chile para nosotros. no, no, No no, lo hizo. señor, ustedes le San robaron Martín la dejó tierra a Chile, libre. Uy, Dios mío. le Bueno, quitaron la tierra broma a Chile. terminó hasta acá con César Moncada. Dios los bendiga y estuvo bueno el chiste, ¿no? ¿Verdad? Bendiciones, hermanos. Hasta otro momento. Nada,